Vamos a leer San Mateo 12, verso 31. San Mateo capítulo 12, verso 31. ¿Ya lo encontraron? Dice el Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu palabra maravillosa que tú nos has dado, Señor. Pedimos el aceite, la unción santa, Señor, para que tu palabra haga efecto en los corazones y quede grabada para vida eterna, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hemos visto 4 pecados contra el Espíritu Santo. Hemos visto resistirlo, contristarlo, apagarlo y enfrentarlo. Y vamos a ver uno más. Ya usted sabe cuál es. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a mirar entonces en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden cometer ese pecado? ¿Y por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón y contra el Hijo sí? Sabiendo que el Espíritu Santo y Cristo son el mismo. Entonces vamos a mirar eso, hermano. Yo quisiera que usted agudice bien sus oídos, preste la debida atención, porque una de las cosas que nosotros debemos de aprender, en primer lugar, es a oír. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y no olvide que la fe es el canal por donde desciende la gracia de Dios, la gracia salvadora al corazón del hombre. Y mire, lo importante que es aprender a oír. Porque entre otras cosas el Señor dice: si me oyeres, comeréis del bien. Bendito su nombre. Así que si queremos comer del bien, eso se come por aquí, por los oídos. Bien. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Oigan, ni en este, ni en el venidero.
¿Cuántos siglos han pasado después de que el Señor dijo estas palabras? Han pasado 20 siglos. Un siglo son 100 años. Oiga, 20 siglos. Y lo que Él dijo en ese día, ni en este siglo, ni en el venidero, todavía sigue diciendo lo mismo. Y si demora 100 siglos más o 20 siglos más para venir, usted lee el texto, el que esté vivo, y dirá, ni en este siglo, ni en el venidero. Sin embargo, algunos enseñan que eso no quiere decir que no tiene perdón. Porque no dice no tiene perdón. Pero la Biblia dice que no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a mirar esta porción en los otros 2 evangelios para ver si es verdad que no tiene perdón. Sería bueno, hermano, que cada vez que usted lea una porción en un evangelio, lo lea en todos los evangelios donde se encuentra la misma porción, para que pueda asimilar mejor, para tener un conocimiento más amplio. Porque leyéndolo en un solo evangelio, usted pronto va a decir lo que el texto no dice. Entonces miremos lo que dice Lucas acerca de esto. 12, verso 10 de San Lucas. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Aquí dice, no le será perdonado. No dice ni en este siglo, ni en el venidero, porque es suficiente. No le será perdonado. Ahora leámoslo en San Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquí dice, no tiene jamás perdón, o sea, nunca. Así que eso es realmente claro. Oiga, que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ahora miremos en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste la blasfemia? La blasfemia contra el Espíritu Santo, según los evangelios, consiste en atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo.
Oiga, en eso consiste atribuirle, oiga, a Satanás lo que el Espíritu Santo hace, los milagros, las señales, los prodigios y aún lo que Él ha hecho en nuestra vida. En eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, que es bueno que nosotros no juzguemos a la ligera. Escuche bien lo que le voy a decir. A veces llega un predicador, digamos trinitario, allá a un estadio. Y siempre a veces los hermanitos se cuelan. Y les pasa lo de Simón el Mago, que se le coló a Felipe. Sí se cuelan, allá van. Bueno. Y entonces, escuchando al predicador, que predica un tema, un sermón, donde él no le mete a la señora Trinidad. Él predica que Jesucristo es Dios. Oiga, porque ellos creen que Jesucristo es Dios, pero Dios el Hijo. Tenga en cuenta eso. No el único, sino Dios el Hijo. Pero como el hermano pues no discierne muy bien, aleluya, gloria a Dios, feliz, ¿sí o no? Y él predica que Jesucristo sana, que Jesucristo perdona, que Jesucristo hace maravillas, porque todo eso lo creen ellos, menos el bautismo en el nombre. Y después de que ha predicado que Jesucristo es el Salvador, el sanador, que Él puede perdonar, que puede cambiar, que puede levantar paralíticos de 4 años o más, levantar muertos hasta de 8 días. Entonces hace la invitación, invita a las personas que crean que Jesucristo los sana. No importa que tengan cáncer, lo que tengan. Y la persona pasa adelante y oran por él en el nombre de Jesús. El hombre se sana. Tenía cáncer, se sanó. No importa la enfermedad, se sanó. Entonces, el hermanito dice, no lo sanó Jesucristo, no lo sanó el Espíritu Santo, sino el demonio. Porque como él cree en la unicidad. La pregunta es, ¿quién lo sanó? ¿Ah? ¿Quién lo sanó? Claro, lo sanó Jesucristo, porque el hombre predicó a Jesucristo como el sanador, como el salvador. Así que el que creyó que Jesucristo lo sanaba, Jesucristo lo sanó. Entonces hay que tener cuidado, no sea que blasfeme, ¿sí o no? Así que es mejor que mire bien, porque puede blasfemar. Escuche bien, hay que tener mucho cuidado. Y no es que yo sea trinitario, pero le digo esto porque es mejor cuidarnos.
Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle a Satanás las obras que el Espíritu Santo hace. San Mateo 12, 22. Entonces fue traído a Cristo un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí se da cuenta? Y si usted sigue leyendo el contexto, se da cuenta que realmente el Señor dice todo pecado. Habla de la blasfemia, porque ellos habían blasfemado, le habían atribuido al príncipe de los demonios el milagro que el Señor había hecho en el ciego y el mudo. Bendito su nombre. Miremos bien lo que dice Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿A quién le estaban atribuyendo ese milagro? A Belcebú. Miremos lo que dice San Marcos. Oiga bien. Él dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en que ellos decían, tiene espíritu inmundo. O sea que a través de ese espíritu inmundo, que según ellos Cristo tenía, a través de ese demonio, el milagro se había realizado. Bendito el nombre del Señor. Así que queda claro y bien claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a los demonios la obra del Espíritu Santo en el hombre. Gloria al Señor. Ahora, miremos por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón y contra el Hijo sí. Porque el Señor dice, toda blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero el que blasfemare contra el Hijo, sí le será perdonado. Y nosotros sabemos por la Biblia que el Espíritu Santo y Cristo son uno mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué
la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón y contra el Hijo sí. Bendito el nombre del Señor. Es realmente sencillo, oiga. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque los que blasfemaron, los fariseos, ellos sabían muy bien que esa obra la estaba realizando era el Espíritu Santo. Ellos lo sabían, eran conscientes de esas cosas, tenían conocimiento que solo el Espíritu Santo podía sacar el demonio de un hombre. Porque era que ellos también practicaban lo mismo. Así que ellos lo sabían muy bien. No eran ignorantes al respecto, sabían. San Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Y ellos sabían que el único que hace maravillas, que hace señales y prodigios, se llama Dios. Nadie más, nadie más. ¿Por qué decían que este hombre hace muchas señales? ¿Qué señal había hecho? ¿Qué milagro había hecho? ¿Qué fue lo que ellos le atribuyeron a los demonios? ¿Cuál era la señal? Había levantado a un hombre que hacía 4 días estaba en la tumba. Y ellos sabían que solo Jesucristo puede dar vida, que nadie más, que Él es la vida. Pero le atribuyeron esa obra maravillosa, esa señal gloriosa, se la atribuyeron a los demonios, sabiendo que no eran los demonios, sabiendo que era el Espíritu Santo el que la había hecho, porque ellos sabían quién era el Espíritu Santo. No eran ignorantes. Así que, por eso esa blasfemia no tiene perdón, porque lo hacían con pleno conocimiento, lo hacían sabiendo realmente quién era, porque ellos sabían quién era Él, porque Dios se los había manifestado, Dios se había revelado a ellos de muchas maneras. Así que no eran ignorantes. Por eso dice, no les será perdonado jamás. Bendito su nombre. Ahora, ¿por qué la blasfemia contra el Hijo sí tiene perdón? ¿Por qué? Porque ellos
no sabían quién era el Hijo. No lo conocían, no lo conocieron. Por eso no lo recibieron. Eran ignorantes al respecto. Es un profeta, es un maestro o alguien más. Es Elías, es Juan el Bautista. Pero menos podían creer que era Dios manifestado en carne. Así que lo que ellos decían en contra del Hijo, la blasfemia la hacían por ignorancia, porque no sabían quién era Cristo. Primera de Timoteo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Ves? Ahí tenemos un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Y quién era ese? ¿Un analfabeto? Un hombre educado a los pies del rabino de más prestigio llamado Gamaliel de ese tiempo. Un hombre que sabía muchas cosas, pero no sabía lo que usted y yo sabemos en esta noche. No lo sabía. No sabía que ese hombre a quien él estaba persiguiendo era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dice, lo hice por ignorancia, lo hice porque yo no creía. Y vea lo que ese hombre le escribe a los Corintios en su primera carta. Les dice que ellos, que los príncipes de este mundo llevaron al Calvario a Cristo. ¿Por qué lo llevaron? Porque ellos no conocían quién era Él. Primera de Corintios 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué lo llevaron al Calvario? Porque no conocieron la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Es llegar a conocer a Cristo por revelación divina. Pero ellos no le conocieron. Dice Pablo, si le hubieran conocido, no le hubieran puesto un dedo encima. Pero ellos ignoraban quién era aquel humilde Galileo que andaba con unas sandalias todas empolvadas, haciendo milagros, multiplicando panes. Ellos ignoraban quién era él. Por eso ellos le llevaron a la cruz del Calvario. Así que yo creo que escuchando esto, ya usted sabe quiénes pueden cometer este pecado. Ya sabe quiénes. Dice, no, es que ese señor es un blasfemo. ¿Qué día blasfemó de Dios, del Espíritu Santo? Ese hombre está condenado.
No, no está condenado, es que él no sabe nada de esas cosas. ¿Sí o no? Él no sabe nada. Y todo el mundo blasfema y habla cosas horripilantes acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios, acerca de Cristo. Pero el día que llegan a los pies de Cristo, el Señor les perdona. ¿Sí o no? El Señor les perdona. Porque Él no sabía lo que estaba diciendo. Pero aquel, óigame bien, que tuvo un día un encuentro personal con Cristo, que experimentó su poder, que se bautizó en su nombre. Oiga bien, pero que se fue al mundo. Se fue al mundo. Y allí en medio de los placeres mundanos, allí, como se dice, levantando el codo y matando cucarachas, alguien le pregunta: oiga, pero usted qué hace aquí tomando, bailando y matando cucarachas, ¿qué hace? ¿Usted no era pentecostal? ¿A usted no lo vieron allí en la iglesia danzando y que hablando en otros idiomas? Y ahora, ¿por qué está tomando trago? No. Mire, eso era que yo me hacía. Yo no recibí ningún espíritu. Yo no hablé en ninguna lenguas. Eso no es verdad. Es que yo engañé a los hermanos y engañé hasta el pastor. Lo hice creer que sí, para que me pasaran a cantar un coro allí en el púlpito. Pero no, yo nada de esas cosas. ¿Qué está haciendo? Blasfemando. Oiga, está blasfemando. Y esa persona, ¿usted cree que puede volver a los pies de Cristo? ¿Cree que esa persona se puede reconciliar con Cristo? Le voy a leer lo que dice aquí, Hebreos 6, verso 4. Porque es imposible. Se trata de una imposibilidad que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice, y recayeron y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De ese pecado no hay regreso. Oiga, no hay regreso. ¿Quién lo dice? ¿Por qué cometió ese pecado? Porque se fue al mundo a participar de lo que el mundo brinda, y en un momento de esos hizo lo que hizo Saúl o Esaú, vendió su primogenitura por un momento de placer sexual. Hermanos, yo creo que nosotros debemos de cuidarnos. Decirle al Señor: Señor, por favor, guárdame, protégeme, Señor. No permitas que yo regrese al mundo,
porque es que algunos se van al mundo pensando en unas cortas vacaciones y nunca regresan. Nunca. Bueno, pero surge una pregunta ya para terminar. A veces llega el hermano, el descarriado, y le dice, yo quisiera volver. Yo quisiera ir a la iglesia. Yo quisiera reconciliarme con Cristo. Reconozco que cometí un gran pecado, pero es que yo realmente no me atrevo. Porque es que yo no sé si de pronto en medio de mis locuras yo haya cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. He bailado tanto y he tomado y he hecho tantas cosas que no sé. Si yo supiera que tengo perdón, yo regresaría, y lo dicen hasta con lágrimas, y ellos desean volver. Pero no sabe si cometieron ese pecado. ¿Cómo hará para saberlo? Muy sencillo. Lo que él está diciendo, el deseo que tiene de regresar, el deseo que tiene de pedir perdón, de confesar su pecado y de regresar a su padre como el hijo pródigo, eso es una prueba de que no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, porque ¿quién? Oiga, ¿quién es el que trae las almas a los pies de Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Los convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en él, está tratando con él, porque quiere que regrese a los pies de Cristo. ¡Aleluya! Sea bendito el nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! No olvide que el Señor Jesús dijo algo que sigue vigente. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué no le echa fuera? Porque fue que el Espíritu Santo lo trajo. Es por eso. Así que no le va a rechazar. Hermano, esté en sus pies. Digámosle, Señor, yo quiero seguir siendo fiel. Ayúdame, Señor, porque yo quiero realmente cada día consagrar mi vida más y más a ti, Jesús. Levante sus manos al santuario. Dios y Padre Santo, te damos gracias. Sí, amado Salvador de la gloria. Santo eres, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor Jesús. Oh, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, Señor. Y nos amas en gran manera, Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Tu bendición, Señor. Tu fortaleza, Señor, sobre tu pueblo. Cristo maravilloso, queremos permanecer en estos caminos maravillosos a pesar de las circunstancias, no importa las que sea.
Pero Señor, solo en ti hay salvación. Un aplauso bien fuerte para este Dios glorioso.